Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Siempre contento y agradecido al Señor de que estés en la audiencia, que te conectes en los diferentes episodios donde llevamos estudios sobre la palabra del Señor y también comentamos lo que está pasando en la cultura, en el mundo, en el momento actual y tratamos de mover y analizar estas cosas viéndolas desde el prisma de la palabra de Dios, el cristal de la palabra de Dios, de su verdad, para tener mayor entendimiento, no caer en desesperos o frustraciones como a veces la gente cae en la medida que se exponen a lo que va pasando a su alrededor, a las noticias, a los cambios súbitos, a los vaivenes de lo que pasa en un mundo cambiante, un mundo caído por el pecado. Pues, ¿qué podemos esperar? Suceden muchas cosas terribles, malas, pero como también tratamos de aclarar, no todo es malo. Dios está haciendo obras maravillosas, nos permite que tengamos vida, estemos disfrutando panoramas como este, respirar el aire, los árboles están haciendo su función para las cuales Dios los creó y los diseñó. Por ahí están las aves moviéndose, alimentándose, el panorama está tranquilo y sereno y quise traértelo. He estado aquí varias veces porque de verdad el lugar está bastante bueno. Esto es en el municipio de Villalba, en el embalse de Tuabaca, donde el municipio tiene unos planes de desarrollo de todo esto aquí, de sacarle el provecho a nivel turístico. Es un atractivo muy importante en esta región del país y espero que lo que sea que tenga en mente les salga bien, que sea para el deleite, el disfrute de las familias que vengan aquí, los visitantes y personas como yo que hacemos lo que hacemos este tipo de esfuerzo de este contenido, pues de verdad que lo aprovechamos o tratamos de aprovecharlo al máximo. Hemos estado tocando el tema sobre ser amorosamente irrespetuosos, que realmente es predicar el evangelio, es evangelizarle a la gente, hablarle de Dios. Y nos encontramos a las personas en diferentes contextos, en sus vidas, en sus circunstancias. Y en la medida que nos los permitan, les hablamos. Cuando digo irrespetuosamente, tengo que hacer siempre la aclaración, no es que le vayamos a faltar el respeto, es que no tratemos de ser tan respetuosos, tan delicados, que no querramos que la gente se sienta mal ni se ofenda. Si pensamos en lo que Jesús hizo cuando estaba ministrando en la tierra con la nación de Israel y se topó con los fariseos, con los escribas y los saduceos. Estas personas, se supone, algunos de ellos debieron haber sido los líderes espirituales de la nación. Y cuando Jesús llega y ve la condición espiritual de ellos, le dolió en su corazón y lloró por la ciudad de Jerusalén, los veía como ovejas sin pastor. No a todos los grupos le habló igual. A estas personas, a los fariseos, como hemos estudiado en otros episodios, les habló bastante fuerte. Y algunas personas podrían decir que los ofendió, pero realmente les habló la verdad. Y usó términos como víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, que les gustaba estar en los lugares de mayor prominencia, en los lugares públicos para que la gente los reconociera y todo esto. Pero la parte espiritual que ellos debieron haberla cuidado, no tan solo de sus propias vidas, sino de las personas que estaban bajo su cuidado. Toda una población, pues ellos no estaban haciendo la labor que le correspondía y el Señor, pues entonces, como decimos acá en Puerto Rico, para aquellos que nos ven en otros países, les bajó fuerte, bastante fuerte. Les habló directamente y si hubiese considerado, tal vez, viéndolo de otra perspectiva, de otra persona, no de Jesús, siendo todo Dios, todo hombre, en el ministerio que estaba llevando a cabo en ese momento, hubiese dicho, pero no los trates así, los vas a ofender, mira, vamos mejor a ganarlos. Y vamos a hablarle bonito y vamos a sentarnos con ellos, a darnos un cafecito o comernos un pedacito de pan o algo. Y tal vez dialogando llegamos a algo. Hay momentos y hay momentos y Jesús no tenía mucho tiempo. Él sabía que él vino para una misión y él sabía también, veía el corazón de estas personas que en un punto dado el antagonismo y el odio que le tomaron a Jesús fue tal que quisieron quitarle la vida. Ya sabemos lo que sucedió. En ese contexto, él no se frenó ni reconsideró diciendo, déjame no hablarles así para no ofenderlos. No, tuvo que ser firme y respetuoso
en el mejor sentido de la palabra. Ahora, cambiando ese punto que estamos hablando, pues consideremos cuando queremos hablarle a las personas hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Ser muy estratégicos, pero muy intencionales. Muy firmes, pero también hay que saber lo que vamos a decir. Hay personas que me han dicho que es que no saben qué hablarle a la gente. Yo los llevo a este punto, ¿verdad? Sentido común, lógica. Si la persona que me está diciendo que no sabe qué decirle a alguien o hablarle de los asuntos de Dios, que dice que no sabe por dónde empezar, yo digo, pero tú eres cristiano. Te dicen sí. Creíste en Cristo como Señor y Salvador y todo lo que conlleva el mensaje del Evangelio de Salvación y te dicen que sí. Yo digo, pero ¿y qué fue lo que te dijeron? Porque si lo que te dijeron te funcionó y sirve y es bíblico, pues tú lo que tienes que hacer es repetir lo mismo. Si es bueno para ti, va a ser bueno para el otro, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera, tal vez muy simplista. Pero quiero que la persona reconozca que sí tiene algo que decir. Y si no sabe qué decir, por eso se estudia la palabra, por eso compartimos este momento, por eso las iglesias tienen la escuela dominical, los estudios bíblicos en la semana, que lamentablemente en muchos lugares carecen de audiencia. Las personas tienen temor a salir. Esto es algo que yo he visto que ha sucedido en mi amada isla. La gente no quiere salir de noche por temor a las situaciones sociales que hay, que son las mismas que se están repitiendo en otras partes del mundo, pero aquí no era así hasta hace un tiempo atrás. Lamentablemente, pues las actividades de en semana o de noche, la gente lo piensa. Y como también tenemos una gran cantidad de personas, adultos mayores, que son las que están muy interesados en estos asuntos del Señor, pues ellos no quieren salir de noche, no guían de noche, no ven bien, no hay quien los lleve, ya no guían, no, ¿verdad? No conducen. Y todo esto está manifestándose muy interesante. Tiene mucho de negativo, pero lo positivo, bueno, la tecnología ha llegado, yo llego hasta donde estás tú, con este, digamos, mini canal de televisión, y a través del internet yo puedo llegar a cualquier parte del mundo. Y tal vez hasta, si las naves espaciales supongo que tienen que tener alguna señal de internet, quién sabe si un día esto alguien ve aunque sea un pedacito de uno en el espacio sideral. Pero volviendo al tema fundamental, hay que hablar, hay que administrar. Mire lo que pasó y las cosas cambian muy rápido. Y no te preocupes, ya mismo vamos a leer la palabra de Dios. Te estoy dando tiempo que busques la Biblia y tu libreta de anotaciones. Y nada, comparte estos episodios también con tus amistades y familiares. Luego de ciertos esfuerzos, había la intención, se trató por la diplomacia de no llegar a lo que estamos experimentando al momento de yo hacer este episodio donde estoy aquí ahora. Hay una parte del mundo, nuevamente, no es novedoso, vuelve a estar en la palestra pública, la región del Medio Oriente. Y allí está Estados Unidos de Norteamérica con su ejército combinado con el ejército israelí, la Fuerza Aérea Israelí, y están haciendo una incursión y están atacando la nación de Irán y ya pues eliminaron al ayatollah. Como dice alguna gente en el nuevo idioma digital, lo desvivieron. Y entonces se están bombardeando, ellos también están atacando, obviamente no se van a quedar de brazos cruzados. Y tienen también su armamento. Y es una situación que ha puesto a la gente otra vez con los nervios de punta. Hay personas, hay soldados de Puerto Rico que son miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y están participando seguramente de esto. Hace poco en el puerto de Ponce volvió a estacionarse un portaaviones, una nave del ejército, de la Marina norteamericana, el Iwo Jima, que fue donde tuvieron brevemente a Nicolás Maduro cuando lo sacaron de Venezuela. Y esa nave es enorme, tiene muchos Ospreys, que son estos aviones helicópteros, y uno ve alrededor y ve que algo está pasando, ¿verdad? Hay movimiento bélico, hay inquietud, los precios de la gasolina de inmediato se dispararon, y eso es otro elemento más que nos permite a nosotros tener puertas abiertas para alguien que usted conozca, que lo más seguro lo conoce, que está nervioso, está nerviosa por lo que ve, por lo que oye. Teme por lo que pueda suceder, que pueda suceder un ataque en otras partes del mundo, sí como no. Se habla de las células
En inglés le llaman sleeper cells o células durmientes, o que son grupos radicales que simplemente están esperando calladamente, planificando hasta que un día le den la orden de que pues ahora lo vas a hacer, y entonces salen y hacen algo, algún acto terrorista o por el estilo. Pero estas situaciones fomentan también la conversación. Y en la conversación uno puede ir moviéndose del punto geopolítico de lo que se está viendo en los medios a llevarlo a la palabra de Dios. Alguien te puede preguntar, eso está en la Biblia, eso es que se está cumpliendo la Biblia. ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Está bueno esto aquí? ¿Ah? Está bueno. Hay que cuidarlo, cuidarlo. Unos jóvenes que están aquí pescando. Y entonces uno ve que las personas te pueden hacer preguntas bíblicas y uno busca y uno dice, pero ¿a ti qué te parece? Yo quiero saber lo que tú piensas, qué tú crees de lo que está pasando. Y entonces ahí, en la medida que la persona te da una respuesta, si te da una respuesta, pues tú sabes por dónde entrar, por dónde hablar, para que la conversación se alargue, dure lo suficiente, porque tal vez nadie le había preguntado algo tan sencillo. ¿Qué te parece lo que está pasando? ¿Qué tú crees de eso? Tal vez te tiene una opinión política de algún líder político. Mire, tal presidente me cae bien o me cae mal. O aquel líder es esto o lo otro, un dictador. Y se escucha la palabra régimen y todo este tipo de cosas. Y cuando la persona se abre libremente, no se siente bajo presión, y usted le está prestando lo que se llama escuchar activamente. Cuando uno está escuchando activamente, lo que eso significa es que usted está prestando toda la atención, está cancelando todo lo que está alrededor y está prestando atención a lo que esa persona está diciendo. Otra cosa que es bien importante en esto de escuchar activamente es que tiene que hacer preguntas de seguimiento. En un punto le dice, perdóname, deja ver si te estoy entendiendo. ¿Dijiste esto, esto y esto? Sí, muy bien, sigue. Eso demuestra gran interés y respeto también por la persona que está hablando. Y cuando termine de hablar, entonces tú sabes por dónde ir y decir, bueno, yo te voy a decir lo que yo veo. Hay que estar de buenas con el Señor. ¿Y qué es eso de estar de buenas con el Señor? Bueno, hay que. Tú has escuchado hablar de Jesucristo. ¿Qué te parece para ti Jesucristo? Si yo te menciono el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y te va a decir algo. A veces te dicen, es lo más grande. Murió en la cruz, pero no tienen todo el significado profundo de lo que eso significa. Tienen razón, pero no profundizan, y ahí es donde tú y yo tenemos que explicar, tenemos que evangelizar, tenemos que decirle, llevarlo de la mala noticia de que somos pecadores a la buena noticia de que Cristo vino a morir por los pecadores en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que salva pecadores, que Dios lo envió para salvación, que a Dios le interesa mucho esa vida, y lo va llevando de las malas noticias a las muy buenas y muy excelentes noticias. Y así somos amorosamente irrespetuosos, porque no nos quedamos callados. Aproveche las circunstancias, y puede pasar cuando ve a una persona que perdió un ser querido, tiene una situación económica, una situación matrimonial, lo que sea. Las personas tienen algo que decir y a veces fallamos en no hacerle la pregunta. Tengamos cuidado de preguntar, ¿y cómo tú te sientes? Porque ahí estamos llevándolo a cosas como sensoriales, emocionales. A nosotros nos interesa más lo que pasa a nivel mental, que también es a nivel espiritual. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de lo otro? ¿Cómo tú lo ves? Me gustaría saber tu parecer. Y las personas, te vas a sorprender cómo se abren y tienen mucho que decir. Y nadie les había hecho la pregunta. Y entonces, en la medida que van hablando, tú sabes por dónde entrar para que la conversación esté llevándose de la circunstancia de lo macro del mundo a lo micro, a lo específico, a Jesucristo, a la palabra de Dios, al pecador, a Dios, a la salvación, al amor de Dios, al perdón de pecados y vida eterna, y todo esto maravilloso. Pero tú tienes que tener la intención, y yo también, estar listos de hablar. Ahora mismo estos jóvenes que pasaron por ahí, que ya se fueron,
Si ellos llegan a venir donde mí y me preguntan, ¿qué tú estás haciendo? Pues yo les digo, estoy grabando un podcast de estudio sobre la palabra de Dios. ¿Qué tú crees? ¿Alguna vez has visto a alguien hacer un podcast? Y a lo mejor me decían algo, qué sé yo. No se dio, pero estoy listo. Estoy listo para dejarles saber a cualquiera, porque a veces se quedan mirando, no saben de lo que uno está hablando. Pero estamos listos, no estamos haciendo nada en secreto, lo hacemos públicamente y aprovechamos este espacio tan maravilloso y tan hermoso de este lugar para considerar y meditar en la poderosa palabra de Dios, en la creación de Dios. Esto es, como alguien piensa que esto es un accidente, que esta es la combinación de materia más tiempo más chance, como que esto surgió así, nada, ahí está. La gente se da cuenta, tú y yo nos damos cuenta y tenemos que hacernos preguntas. Y las preguntas son bien importantes para buscar la respuesta. Y ahí está el Señor que se manifiesta de muchas maneras porque Él quiere que se le conozca. Te dije que íbamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Lucas, vamos a los evangelios, que hace tiempo que no vamos por ahí. Y vamos a Lucas, el capítulo 10. A ver si yo lo tengo por aquí. Que lo tenía y de momento se me fue de donde lo tenía, pero ya lo voy a encontrar. Tú mientras tanto sigue buscándolo. Que tengo varias aplicaciones y de momento como que se mueven de sitio. Yo no sé por qué, pero como que estaban aquí y de momento ahora están más abajo. Y en Lucas, que es de los 4 evangelios, Lucas también fue el que escribió Hechos. El capítulo 10. Vamos a ver. Si lo tengo aquí, llegué. Escogí el capítulo 10 de otro sitio. Ahora sí. Vamos a Lucas, el capítulo 10. Siempre recordando quién habla, a quién le habla, cuándo le habló, por qué le habló y para qué le habló. Y aquí vamos a ver que está el ministerio terrenal de Jesucristo. Él no ha ido a la cruz todavía, recuerden. El mensaje no incluía que Él había ido a la cruz a morir por los pecadores y había resucitado. Eso vendría más adelante. En ese momento eso no se había dado. Pero en Él hay salvación. En ese momento seguro. Dice el versículo 1 de Lucas, capítulo 10, después de estas cosas. Y para entender después de estas cosas habría que leer lo que estaba antes, ¿verdad? Designó el Señor también a otros 70, porque siempre estaban pensando en los 12 apóstoles, pero había más gente. Habían otros también que estaban siendo discipulados y preparados, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas personas, y yo he escuchado esto mucho en mi vida cristiana, se utiliza mucho esta porción bíblica para decir que habemos poco trabajando para el Señor, que hacen falta más manos que se involucren en la obra, ya sea obra misionera, el pastorado, evangelizar, visitar enfermos, visitar los que están en las cárceles, ser maestros de Biblia. Y son muchas otras las áreas que el cristiano puede incidir, afectar positivamente, porque no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser misionero, pero usted es cristiano donde usted está. Usted es creyente en la familia donde usted se encuentra, en la comunidad, en la calle donde usted vive, o el edificio, el apartamento donde usted reside, donde usted estudia. Todos esos lugares usted está presente, como una luz, en medio de la oscuridad cultural. Pues ahí están las oportunidades de ministración. De cierta manera, todos somos misioneros. Hay misioneros que van a otros países, a otros misioneros que son de la misma ciudad donde viven, el mismo pueblo. Pero esa conciencia de que somos embajadores y soldados y evangelistas en manos del Señor, que nosotros tenemos que tener siempre muy pendiente para nosotros aprovechar las oportunidades de ser amorosamente irrespetuosos y evangelizarle a las personas en el tiempo que tengamos, porque el tiempo va avanzando y las cosas cambian muy rápido. Ya te lo comenté, mira cómo están las cosas en Medio Oriente. Ya muchas personas han fallecido porque en las guerras eso pasa. Y últimamente los armamentos que hay son súper
modernos y de una capacidad de destrucción aún mayor que hace 30 años atrás. De personas que no pensaban que ya hace unos días atrás todo iba a cambiar y había que salir corriendo y había que buscar refugio. No sabían que sus días estaban prácticamente contados. Las cosas nos pueden cambiar demasiado rápido. A la gente que nos rodea también sus circunstancias. Y si estamos esperando el momento ideal para ministrar, creo que se nos van a pasar muchas oportunidades. Así que Él los estaba enviando e interesantemente no los mandaba solos. Los enviaba de dos en dos, ¿verdad? Porque dos se apoyan. Y con la presencia del Señor, pues entonces, aunque después vendría el Consolador, ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Nunca ministramos solos, como te he dicho en otras ocasiones. Ahora mismo yo estoy aquí hablando, meditando en los asuntos de Dios, pero yo no estoy solo. El Señor está aquí, está en mí y está contigo también. Dice, voy a leer esta parte otra vez, versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor, o sea, que le pidan al Señor de la mies, o sea, de todo, del campo donde está la gente del mundo. Y, ¿verdad? Que envíe obreros a su mies. Que él mismo vaya levantando personas y uno le clama y le pide al Señor por eso. Versículo 3, id, o sea, vayan. Eso es una orden, es un mandato del Señor. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos, que iban a encontrar peligros, que iban a encontrar antagonismo, que iban a encontrar oposición, riesgo. Y al día de hoy, 2000 años después, todavía está el riesgo, todavía está el peligro. Cuando salimos al mundo, el asunto es que nosotros somos luz, porque vamos llevando la palabra de Dios. Y esa luz se nota. Cuando hay mucha oscuridad y la gente ve una bombillita, mira dónde está la bombilla, dónde está la luz, dónde está eso que brilla, que alumbra. Y eso puede ser muy bueno y bien recibido por mucha gente, pero para otros es malo. Para otros es motivo de gran indignación y coraje. Y se nos persigue y se nos cuestiona y se nos ataca. Se quieren burlar de nosotros, pero el Señor le advirtió a ellos que tendrían grave peligro. Sabemos lo que le pasó a los apóstoles, sabemos lo que pasó en la persecución con los romanos, pero el día de hoy, mire lo que pasó en la Alemania nazi y lo que pasó con los judíos. Si leemos la Escritura, lo que viene en el futuro en la tribulación, lo mismo, van a ser sumamente atacados, pero al día de hoy también hay ataque. También el enemigo está muy ocupado haciendo lo suyo y está levantando sus propios obreros para atacar y tratar de sabotear, como lo ha hecho desde el principio, el proyecto de Dios, pero Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y levanta personas como tú y como yo para llevar esta palabra, este mensaje. No nos salvó simplemente para salvarnos y ahora nos sentamos a quedar esperando, mirando el reloj a ver hasta que el Señor venga por nosotros. La reunión en las nubes en el aire es una realidad y espero que te haya gustado y puedes compartir la alabanza para hacer un poquito de trasfondo de esto. La letra la escribió este servidor, obviamente basándose en la palabra de Dios y en la experiencia que yo tuve años atrás, junto a mi esposa, que ustedes saben que ella falleció el año pasado, pero esto fue una de las múltiples crisis que ella tuvo a principios del siglo XXI, en el 2003. Con la tecnología actual, pues entonces yo busqué una aplicación que crea canciones y puse muy pocas instrucciones, muy pocas. Y cuando salió con la letra, salió con coro, con la música, y yo quedé sorprendido, de verdad que es una cosa sorprendente, sorprendente y asombrosa. Y ahí lo dejé para que sea de bendición para alguien. Para que por medio de canción enfocada bíblicamente, sostenible bíblicamente, alguien sea bendecido y recordemos que en cualquier momento la reunión en el aire, esa gran reunión, esa maravillosa reunión en el aire, se va a dar y así estaremos para siempre con el Señor porque escrito está. Por esas razones y muchas más que nosotros debemos tener, además de ser agradecidos de la salvación que tenemos en Cristo, que nosotros debemos movernos a hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos que tener el sentido de urgencia, en inglés le dicen sense of urgency, que los hay en los deportes,
sobre todo el deporte que tiene reloj, que el tiempo se va acabando y cuando el equipo está más o menos perdiendo, pues acelera para ganar al final. Pero nosotros estamos, aunque ya ganamos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, somos más que vencedores, pero sí tenemos que seguir llevando el mensaje para que la gente escape del lazo del diablo, como dice el apóstol Pablo. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Ustedes son corderos, llevan la paz, son gente de paz, pero ustedes van para donde hay peligro. Pero mire qué interesante este detalle. Las palabras significan algo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Mire eso, que no lleven prácticamente, vayan con casi sin nada, ¿verdad? Interesante, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Si le ofrecen, mira, aquí tienen para que coman y eso, pues entonces ellos lo van a aceptar. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, porque ese era el mensaje que tenían que llevar. El reino, que era Cristo mismo, Jesús, para establecer el reino que espera Israel, el reino físico, que obviamente sabemos qué pasó con Jesús, que los rechazaron, pero ellos tienen que ser obedientes y van a llegar a las casas. Ellos son representantes, ellos son enviados, como el Señor a ti y a mí como embajadores nos envía también. Tiene el mismo valor, la misma relevancia, aunque el mensaje ahora es un tanto distinto porque ellos no iban a hablarle de que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Eso no se había dado en ese momento. Tienen que hablar del reino, de la esperanza del reino, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Pero ahora, luego que acontecieron todas estas cosas, el mensaje de la cruz, como dice Pablo, hay que llevarlo, hay que hablar de la muerte de Cristo en la cruz, el por qué y por qué la cruz es un triunfo. Y por qué la sepultura era necesaria y resurrección también venciendo a la muerte. La gente tiene que saber estas cosas. Y el Señor quiere que las contemos. Y que sepan que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él transforma vidas, que nos da esperanza, que nos da identidad, destino, propósito. Es algo maravilloso y extraordinario. Salvación. El otro día estaba yo hablando con el grupo del tiempo de oración de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz, que es los martes en la mañana. Y les pregunté, díganme, ¿cuántas bendiciones nosotros tenemos al haber creído en Cristo como Señor y Salvador? Y las respuestas eran variadas y todas eran muy, muy buenas. Porque realmente es mucho lo que se nos ha dado. Toda bendición espiritual, dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando dice decirles, es que hablan la boca. Digan esto. Mas en cualquier ciudad, mire la contraparte. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sepan, tenían oportunidad o tienen oportunidad, pero cierran. A nivel individual de personas, a ti y a mí nos va a pasar lo mismo. Aquí está hablando de ciudad, pero lo podemos ver como individuos. Hay personas que nos van a recibir, hay personas que nos van a dar audiencia, nos van a dar la oportunidad. Otras nos van a cerrar las puertas de inmediato, nos van a tirar las puertas, hablando, ilustrándolo de alguna manera como si fuera una puerta literal. Te tiran la puerta en la cara y no quieren saber de ti. Cuidado, cuidado. He visto personas que se indignan tanto que los rechacen, que se molestan con la persona que les está cerrando las puertas y prácticamente casi sí le van a faltar el respeto, literalmente. Se enojan, pero hay que recordar lo que le pasó a aquel profeta
Que fue Jehová que le dijo, y voy a poner el texto abajo para que tú lo busques y lo leas, que básicamente le está diciendo, lo voy a parafrasear: no te preocupes porque no es a ti que están rechazando. No es a ti, a mí que nos rechazan. Están rechazando al Señor que nos envía, al Señor de la salvación, que también es juez. El Señor que es tan bueno y tan amoroso, que cuenta la historia antes que suceda para que la gente escoja de qué lado de la historia van a estar. Si con Dios y sus consecuencias y sus bendiciones, o sin Dios y sus consecuencias y sus maldiciones. Pero tienen derecho a saber. Por eso el trabajo que tú y yo llevamos es tan importante. Todo el tiempo es relevante. Y ya que estamos en esto, seamos nosotros los primeros agradecidos, los primeros que exaltamos el nombre de nuestro Señor y que también tenemos un gran deseo de servirle. ¿Cómo habremos de quedarnos estáticos luego de todo lo que se nos ha dado, de haber estado muertos en delitos y pecados, con un ticket para el lago de fuego, y ahora tenemos ciudadanía celestial? Estamos sentados en lugares celestiales. Y es tan grande el cambio que ha sucedido en nuestras vidas, que Dios mismo dice en su palabra que somos hijos de Dios por haber creído. ¿No? Él nos adopta. Dime tú, ¿cómo nosotros no habremos de hablar de estas cosas? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a dejar que las cosas sigan pasando? Ahora mismo hay un conflicto bastante serio en Medio Oriente que podría, no sabemos, pero podría explotar aún más grande, agarrando más países, haciendo que más países participen, aunque sabemos que en la Escritura, en el futuro, estará la guerra de Armagedón, de Gog y Magog. Habrán guerras y rumores de guerra, eso lo dice la Escritura en Mateo 24, 25, Lucas 21, Apocalipsis y tantas otras porciones bíblicas. El mundo se tiene que ir preparando para su peor época, la tribulación, el día de Jehová. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, como dice Pablo en la carta de Primera de Tesalonicenses. Así que todavía la puerta de la gracia está abierta. En lo que esa puerta de la gracia, de esa salvación por fe sin las obras de la ley sigue abierta, nosotros tenemos que aprovechar y hablar lo que tenemos que hablar. Dice, ese es el anuncio que dicen, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y dice el Señor, este es el versículo 12, estamos en Lucas 10, ¿verdad? Y os digo que en aquel día, cuando dicen aquel día, está mirando hacia el futuro. Y no está hablando un día específico, es una temporada, pero la Biblia lo expresa como aquel día, pero realmente es periodo de tiempo. En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, mire esto, qué clase comparativa, que para aquella ciudad que rechazó, que cerró las puertas. Lo de Sodoma es más manejable, tal vez viéndolo desde cierto contexto, que lo que les va a pasar a ellos. Eso no suena muy bien, no suena como muy buenas noticias. Pero el Señor mandó a estas personas, pero vamos a saltar al versículo 17 para ir ya redondeando. Él los envió. Dice, volvieron los 70 con gozo, porque ahora viene el reporte. Vamos al informe. En inglés, en el debriefing. Vamos al debriefing, vamos a reunirnos, vamos a ver cómo fue, cómo estuvo eso. Vamos al reporte de hechos, y ahí también esos reportes uno puede recoger todo lo bueno, lo que se puede hacer mejor, qué fue lo que pasó, testimonios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu nombre. Ni los demonios podían contra ellos, porque Él los envió con poder. Él les dio potestad, les dio autoridad, porque el Señor los envió a una misión importante y no los iba a dejar sin lo que necesitaban para llevar a cabo ese trabajo. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino os regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Enfóquense más en estas cosas de la salvación. Pero ellos estaban sorprendidos porque era una guerra literal espiritual. Recuerden en qué momento, en qué contexto esto
está sucediendo. Versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Aprecien esa bendición. Y tú y yo, que estamos en este tiempo de gracia, en esta dispensación de la gracia, con esta misión tan maravillosa, este privilegio, este honor de ser utilizado por las manos poderosas del Creador de los cielos y de la tierra. Te quiero usar a ti y a mí para el proyecto de rescate más grande que jamás se haya concebido. El operativo de rescate más grande que se está llevando a cabo en el mundo está sucediendo hace 2000 años. Cuando el Señor envió al apóstol Pablo, porque después que los apóstoles, que Jesucristo ascendió, los apóstoles quisieron llevar el mensaje del reino, sabemos qué fue lo que pasó. Le fueron quitando la vida a todos, pero también la nación de Israel se cerró. Cerró su corazón, que es lo que hemos hablado de Romanos el capítulo 11. Pero el Señor va a terminar lo que ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Eso a su tiempo. Pero ahora Dios está haciendo algo completamente novedoso. Estamos en la dispensación del misterio, la dispensación de la gracia, como Pablo le menciona, donde ahora nosotros los gentiles que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos. Tan cercanos que al haber creído en Cristo somos hijos de Dios. Y el Señor te va a usar a ti y a mí para ser testimonios, para ser testigos, para llevar un mensaje de gran valor, que el enemigo aborrece con todas sus fuerzas. Y hará lo que sea con tal de que tú y yo no hagamos lo que nos corresponde hacer. Pero nosotros lo queremos hacer. Nosotros lo debemos hacer. No porque nos sintamos obligados necesariamente. Es porque somos agradecidos. Porque reconocemos el favor que se nos ha hecho. Y el Señor es digno de ser exaltado y conocido por todos. No todos nos van a abrir la puerta. Muchos no nos van a cerrar. Algunos te van a dar la oportunidad de hablar de los asuntos que ellos saben que tú parece que sabes. De esa religión, como algunos dicen. Pero nosotros sabemos que nunca ministramos solos. Vamos con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando se lanza, nos regresa vacía. Hasta aquí este tema, porque hay que seguir tocando otros temas. Pero no olvidemos ser amorosamente, esa parte es la importante, y respetuosos. De que nosotros vayamos y le hablemos a la gente de Jesucristo, porque Jesucristo es Señor y Salvador. Te dejo con este panorama del embalse Toabaca en el municipio de Villalba. Ya tengo que irme a otro sitio, pero de verdad que esto está bien bueno aquí. El día está precioso, Señor. Bendito sea tu santo y bendito nombre, que yo tengo la oportunidad de venir aquí. Hay personas que, por eso es otra de las intenciones, que son múltiples, de yo poder hacer los exteriores, es que hay personas que ya no pueden salir de su casa. Hay personas que viven en lugares metropolitanos que no tienen esto cerca. Pues yo se lo traigo. Y espero tener más adelante equipo más profesional para que lo vean lo mejor posible en sus dispositivos celulares o sus televisores y disfruten las bellezas que hay a nuestro alrededor para que le den gloria al Señor de gloria, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hasta aquí este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI, que el Señor te bendiga mucho y sé amorosamente irrespetuoso. Bye.